Esto es La Palabra en Voz, les habla el Padre Daniel Kerber de Montevideo, Uruguay. Hoy leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37, y dice así: Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún, y una vez que estuvieron en casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. En este día leemos este segundo anuncio de la Pascua de Jesús. El primero ya lo había anunciado después de la confesión de fe de Pedro. Y Jesús, camino de Jerusalén, sigue enseñándoles a los discípulos que su mesianismo, su ser Cristo, su ser el elegido, pasa también por la cruz, por el desprecio, por la muerte y por la resurrección. Y el texto dice que los discípulos no entendían. Y no solamente no entendían, sino que temían hacerle preguntas. Y podemos comprender que temían hacerle preguntas porque no querían comprender, porque cuesta la cruz. A los discípulos les costó la cruz. Y a nosotros también nos cuesta que Jesús sea un Mesías crucificado. Es el resucitado, pero para llegar a la resurrección tuvo que pasar la muerte y la cruz. E inmediatamente después sigue ese pasaje de que llegaron a Cafarnaún. Y tenemos que leer en continuidad estos dos pasajes. Porque cuando llegan, Jesús les pregunta de qué vienen conversando y ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Jesús les dice que va a morir, que va a pasar por la cruz, y ellos están discutiendo quién es el más grande de ellos. No pueden aceptar esa dimensión de cruz que tiene el seguimiento de Jesús, esa dimensión de cruz que tiene el propio Jesús, y por eso, de alguna manera, en esa reacción para salir de esa situación, se ponen a discutir entre ellos quién es el más grande. No pueden aceptar eso. No pueden aceptar el dolor, como muchas veces a nosotros nos pasa que no sabemos y no podemos aceptar el dolor porque en medio de la cultura y de la sociedad que vivimos el dolor no tiene lugar. Y si te duele algo, te invitan a divertirte algo para sacarte ese dolor. Y el Señor nos dice: no, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. No somos buscadores del dolor, no le damos culto al dolor, pero lo aceptamos como hombres, como mujeres, como discípulos del Señor, hacemos frente a las situaciones de dolor que nos tocan pasar, y junto con Él, que pasó la cruz para resucitar, también nosotros aceptamos ese dolor. Y por eso cuando le preguntan, a Jesús le pregunta de qué vienen conversando y ellos preguntaban quién era el más grande, Jesús toma un niño. Y en este caso el niño, para nosotros el niño significa inocencia, pureza, pero en el tiempo de Jesús el niño era lo más pequeño, es decir, lo que ciertamente no valía. Y Jesús toma eso para hacerse así. Los discípulos pensaban cómo ser más grandes y Jesús los invita a ser como más pequeños, es decir, cómo servir y entregar la vida. Que el Señor te conceda en este día descubrir ese camino que el Señor te invita a hacer con Él, de rescatar esos momentos en los cuales hay aspectos de la vida que nos duelen, para que podamos llevar adelante con fuerza y para poder también animar a otros que el dolor no tiene la última palabra, sino que es la resurrección de Jesús la que tiene la última palabra y la que está guiando nuestras vidas para que también nosotros seamos portadores de su vida para nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga en este día, te conceda un día lleno de su luz, de su gracia y de tu paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu divino, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones,
las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu soplo. Lava el rastro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos. Doma todo lo que es rígido, funde el témpano, encamina lo extraviado. Da a los fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas. Da su mérito al esfuerzo, salvación e inacabable.